¿Estás pensando comprarte un MacBook Pro de 13 pulgadas? Pues yo de ti vería este vídeo hasta el final, porque vamos a compararlo con un ordenador alternativo que puedes comprar con el mismo dinero. Vamos a comparar el rendimiento del procesador, de la tarjeta gráfica, la cantidad de memoria RAM, las pantallas, etc. Pues nada, quédate conmigo que te lo explico con colores. Con este vídeo se va a liar, me van a salir haters por todas partes. Antes de empezar quería hacer dos aclaraciones. La primera es que esto no va a ser una guerra Apple contra PC, ni Apple contra Intel, ni Apple contra AMD. Y la segunda aclaración va en relación con la primera. No estamos viendo qué empresa desarrolla mejor, qué empresa hace ordenadores más potentes. No, ¿por qué? Porque si no la comparación sería injusta. El MacBook Pro de 13 pulgadas que monta el procesador M1 sale a mediados de noviembre de 2020 y lo estamos comparando con un ordenador que monta un procesador que ha salido en el primer trimestre de 2022. Desde ese punto de vista la comparación es injusta totalmente, estamos comparando tecnologías que se llevan más de un año. No se trata de eso, se trata de un ordenador que puedes comprar a día de hoy comparado con otro ordenador que podéis comprar a día de hoy. Vamos a ver a nivel de rendimiento cuál es mejor. El MacBook Pro de 13 pulgadas que hemos elegido es el más básico, pero tiene un coste de 1.449 euros en la página de Apple. El ordenador que yo he elegido como opción más óptima para comprar en lugar de un MacBook Pro de 13 pulgadas a día de hoy con el mismo dinero sería un MSI Katana GF66. He de deciros que hay un montón de variantes de este modelo y yo me he quedado con la opción que estáis viendo en este vídeo, pero he de deciros que hay pequeñas variantes que en una aumenta la tarjeta gráfica, en otra disminuye el disco duro, en función de pequeñas variaciones en el precio. Monta un procesador Intel i7 de 12ª generación, el 12700H, y tiene un precio aproximado de 1.359 euros en la página de PC Componentes cuando yo he mirado. Varía a veces un poquito arriba, un poquito abajo, pero aproximadamente esos son los precios y esos son los modelos. Vamos a empezar esta comparación hablando de la arquitectura y yo diría casi de la filosofía. Son dos ordenadores pensados de forma diferente. Por su parte, el MSI Katana tiene su procesador en un chip, su memoria RAM en dos módulos y su tarjeta gráfica. Mientras que el Apple MacBook Pro de 13 pulgadas tiene un concepto absolutamente diferente. Está basado en lo que se llama un SoC o System on a Chip. Es decir, un sistema que integra todos o varios de sus componentes en un solo chip. En el caso de este MacBook Pro, el chip que tiene es el Apple M1, que incluye su procesador, su memoria RAM y su unidad de procesamiento gráfico, su tarjeta gráfica, si lo queréis llamar así, que está integrada dentro del chip Apple M1. De esta forma ya partimos de un concepto súper diferente. Cada tipo de arquitectura tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, esto de poner varios componentes en un chip como hace Apple M1, teóricamente te tiene que dar las siguientes ventajas. La primera, reduces cableado y por tanto tienes que ganar eficiencia energética. La segunda, reduces espacio al poder integrar más componentes en un solo chip. Y la tercera, que es bastante polémica, es que en teoría deberías reducir los costes de producción. Pero claro, como esto también produce sistemas de diseño bastante complejos, es un tema bastante polémico. No está muy claro si al final ganas o pierdes. Según la fuente que consultéis veréis una cosa o veréis la otra. Por contra, un inconveniente para mí muy grande que presentan es las ampliaciones y las reparaciones en el futuro. Piénsate muy bien antes de comprar qué modelo quieres porque luego no vas a poder cambiar la memoria RAM fácilmente. O en caso de reparación ya no es cambiar un módulo por otro y ya está. Esto viene ya todo integrado y no puedes hacer ese tipo de sustituciones tan fácilmente. Sin embargo, en este tipo de ordenadores, si tú un día te cansas de tus módulos de RAM, desatornillas por detrás, sacas la bandejita, cambias los módulos y ya has terminado. O si se estropea, más fácil de reparar. Pero en contra, ocupa más espacio y lo dicho, hay más conexiones eléctricas, con lo cual no será tan eficiente energéticamente. Vamos a comparar los procesadores. El Apple M1 tiene 8 núcleos, de los cuales 4 son de alto rendimiento y 4 son de alta eficiencia. Por su parte, el Intel i7 12700H tiene 14 núcleos, de los cuales 6 son de alto rendimiento y 8 son de alta eficiencia energética. Además, estos núcleos con la tecnología Hyper-Threading pueden llegar a 20 hilos. En el caso de Apple tenemos 8 núcleos y 8 hilos. Y esta diferencia en el número de núcleos va a ser súper importante. ¿Por qué? Fíjate en las gráficas que te voy a mostrar.
En esta primera gráfica muestro el rendimiento que han tenido diferentes procesadores en el test de Passmark, la puntuación que han obtenido en el apartado de monohilo, un solo hilo, ¿vale? No todos los núcleos trabajando a la vez, no, un solo hilo. Como en esta gráfica salen muchos procesadores, he decidido hacer una segunda que es esta, en la cual simplifico un poco y pongo los que yo considero más significativos para el vídeo que estamos haciendo. Aquí tenemos el i9 12900H que gana, fijaros que está en primera posición, y a continuación le siguen el M1 Pro y el M1 Max. Pero estos procesadores de Apple no son los que monta el MacBook Pro de 13 pulgadas básico. El que monta el MacBook Pro de 13 pulgadas es el Apple M1, que es este de aquí. Si os fijáis, supera al Ryzen 9 6900H con un solo núcleo, al Ryzen 7 6800H, al Ryzen 7 5800H o incluso al i7 11800H. Estas diferencias parecen muy pequeñitas porque yo en esta gráfica he puesto los ejes desde 0 hasta la puntuación máxima. Pero si yo pusiera al mínimo unos 3000 puntos, tendríamos esta gráfica de ahora. Y en esta gráfica ya se aprecian las diferencias de manera más significativa. Y aquí es donde tenemos que darle un punto a Apple. Y lo digo sinceramente. ¿Por qué? Yo pensaba que cuando iba a hacer este vídeo, Apple iba a caer estrepitosamente contra el Intel. Y no es así. Fijaros que el Apple M1 prácticamente tiene el mismo rendimiento que el i7 12700H. Le gana este por un 0,004%, vamos, una tontería, es prácticamente el mismo rendimiento en mononúcleo, pero el Apple M1 sale a mediados de noviembre de 2020, mientras que el i7 12700H acaba de salir, sale en el primer trimestre del 2022. Esto es un super puntazo para Apple. Tener en cuenta que el Apple M1 está basado en la arquitectura ARM, diseñado por Apple y fabricado por TSMC con una litografía de 5 nanómetros. Vale, pero es que hasta hace poco Apple utilizaba procesadores Intel y han pasado a diseñar ellos sus procesadores. Y que hayan hecho un procesador en 2020 que esté en rendimiento mononúcleo a la par de uno que acaba de lanzar Intel, es un puntazo para Apple. Tiene muchísimo mérito. Al César lo que es del César. Y ojo, veremos qué pasa cuando salga el Apple M2. Fijaros, por ejemplo, que el salto en Intel de generación de la 11ª a la 12ª es un cambio bastante significativo. Estamos hablando de un rendimiento un 20,6% superior. De la 11ª a la 12ª. Eso sí que es un cambio significativo, pero el anterior que os comentaba yo es muy pequeñito, el 0,004%, prácticamente nada. Otras comparaciones significativas, por ejemplo, podría ser la del Ryzen 7 5800H contra el Apple M1. Es que rinde un 22,2% más que el Ryzen 7 5800H. Repito, un puntazo aquí para Apple, indiscutible. Pero ¿qué pasa? Que ahora vamos a ver el test, la prueba de rendimiento, cuando se utilizan todos los núcleos. Y vamos a ver lo que pasa ahora. Nuevamente voy a reducir un poco el número de procesadores para verlo más claro. Voy a quedarme, en vez de 0 como mínimo, con 16.000 para agrandar las diferencias. Y fijaros que aquí ya puedo observar bien qué es lo que está pasando. En el rendimiento multihilo es donde el Apple M1 sufre muchísimo comparado con el i7 12700H. Es lógico, tiene más núcleos y tiene más hilos. Con lo cual, cuando pasas el test utilizando todos los núcleos a la vez, ahí es cuando se ve la diferencia enorme entre el 12700H y el Apple M1. Que os recuerdo, este sale antes, este sale mucho después. Si lo comparáramos con el de 11ª generación, también ganaría de todas maneras el Intel, ¿vale? Pero vamos a ver las diferencias. El i7 12700H rinde casi un 54% más que el Apple M1. Es muchísimo. Y vosotros diréis, sí, pero es que este sale antes que el otro. Ya, pero fijaros que si lo vais a comprar con dinero a día de hoy, podéis comprar una cosa o podéis comprar la otra. Y este rinde un 54% más. Así pues, ¿qué queréis que os diga? Entre un procesador y otro, a día de hoy, con precios similares, yo le daría el punto al MSI Katana sin ninguna duda. Aunque reconozco el mérito enorme que tiene lo del Apple M1. Vamos ahora con la memoria RAM. El MacBook Pro de 13 pulgadas más básico, el que cuesta 1.449 euros, monta 8 GB de RAM DDR4. Mientras que el equipo que estamos hablando, el MSI Katana, viene con 16 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz. Como podéis observar, es el doble de memoria RAM.
Y alguno estará pensando, hombre, qué cutre, es que has cogido el más básico con 8 GB solo. Eso se puede ampliar, se le pueden poner 16. Claro, si nosotros ponemos en vez de 8 GB, ponemos 16 en el configurador, ya tenemos la misma cantidad de memoria. Pero es que este precio ya no son 1.449, subiría 230 euros y estaríamos hablando de 1.679 euros. Y en ese caso podríamos mejorar también mucho este equipo. Por ejemplo, se me ocurre poniendo una RTX 3060 Mobile en vez de una 3050. Y ya estamos mejorando también este equipo, ¿vale? Tener en cuenta esas cosas. Por tanto, para precios similares o incluso un poquito inferior el del MSI Katana, le doy el punto al MSI Katana sin dudarlo. Llegamos a uno de los puntos que posiblemente más os interese: la unidad de procesamiento gráfico, la tarjeta gráfica. El MacBook Pro de 13 pulgadas, el básico, viene con una GPU de 8 núcleos. Y es así para este modelo. Fijaros que si vamos a la página web de Apple y elegimos el modelo de 13 pulgadas, tanto uno como otro vienen con una GPU de 8 núcleos. No se pueden poner más en estos modelos. Pero si nos vamos al de 14, aquí ya observaréis que la GPU puede tener 14 núcleos, también puede tener 16 núcleos, o ya, si nos vamos al modelo de 16 pulgadas, ya tenéis disponibles GPUs de 16 núcleos y de 32 núcleos. ¿Por qué? Porque tanto el modelo de 14 pulgadas como el modelo de 16 ya no montan el Apple M1, sino que montan el Apple M1 Pro o el Apple M1 Max, ¿vale? Esta es la gran diferencia. ¿Y cuánto rinde esta GPU de 8 núcleos integrada en el chip M1 comparado con una RTX 3050 Mobile? Pues esa es la pregunta del millón. ¿Qué sucede? Que si te metes en páginas donde comparan tarjetas gráficas por puntuación en diferentes tests, la RTX 3050 te va a salir, pero te va a salir la GPU de 8 núcleos incorporada dentro del SoC Apple M1. Ahí es donde está la dificultad. Entonces, ¿qué he hecho yo para comparar? Comparar según el número de teraflops que es capaz de obtener una unidad gráfica y la otra. Y este dato para la unidad gráfica del Apple M1 lo hemos obtenido en este artículo de Apple Esfera que viene firmado por Miguel López, donde señala que el Apple M1 rinde a 2,6 teraflops, que lo deja cerca de una GTX 1650. Pues bien, gracias a este dato os puedo mostrar esta gráfica en el que se comparan las operaciones en coma flotante por segundo que puede realizar en precisión simple para 32 bits las diferentes tarjetas gráficas que os muestro. Y la primera conclusión que podemos obtener es que la unidad gráfica del chip M1 con 2,6 teraflops queda muy lejos de los 6,14 que obtiene la Nvidia 3050 Mobile. También os he puesto la tarjeta gráfica 3050 T-Mobile porque, como os decía al principio del vídeo, hay pequeñas variaciones del MSI Katana GF66 que por un poco más de precio o quitando disco duro y conservando el precio, montan la 3050 Ti en vez de la 3050. ¿Y qué puntuación obtiene la 3050 Ti? Está en torno a los 7,6. Fijaros que gráficamente se ve enseguida que rinden bastante más, tanto la una como la otra, que la unidad gráfica del chip M1. Por cierto, ¿os acordáis que en el apartado de la memoria RAM os planteaba yo la opción de subir la memoria RAM del MacBook Pro a 16 GB y os decía que esto encarecía unos 230 euros y que con ese dinero podíamos montar este mismo ordenador con una 3060? Pues fijaros la diferencia de rendimiento, aquí la tenéis, la 3060 Mobile roza los 11 teraflops por segundo, que es muchísimo más que la unidad gráfica de Apple. En fin, en el apartado de la tarjeta gráfica, si priorizamos el rendimiento, parece claro que el punto se lo va a llevar el MSI Katana, descaradamente. Otra cosa ya es que pienses en temas de eficiencia energética, pero por ahora nos estamos centrando en el rendimiento. Ahora vamos a hablar de la unidad de almacenamiento y nuevamente la cosa está muy clara, al menos respecto a la capacidad. ¿Y por qué digo esto? Porque a precios similares el Apple MacBook Pro básico monta una unidad de 256 GB contra el terabyte que monta el MSI Katana. Tiene 4 veces más capacidad por el mismo precio o por precios similares en estos equipos portátiles. Ya sé que muchos de vosotros nuevamente estaréis pensando, Ricardo, qué cutre que eres, es que has cogido lo más básico que había. Vale, sí, me voy aquí, voy a hacer como que compro este y fijaros que la capacidad me salen 256 GB, el precio básico, y si quiero aumentar, pues nada, 230 euros por cada salto. Si me voy a la de 512 ya me estoy metiendo en 1.679 euros y para llegar a 1 tera, que es lo que tiene el ordenador que yo he elegido,
Me voy a los 1.900 euros. Y fijaros que con ese dinero te podrías comprar cada pedazo de maquinón que flipas. No sé yo si estos saltos en el precio son justificables respecto a lo que me ofrecen. Ahí a cada uno que lo valore. Pero bueno, como os podréis imaginar, yo lo tengo clarísimo en este apartado y le doy el punto a la unidad de almacenamiento del MSI Katana, sin ninguna duda. Por cierto, una mini crítica que hago a la web de Apple. Fijaros que en la unidad de almacenamiento del MSI Katana está claro tanto la capacidad como la tecnología que utiliza esa unidad de almacenamiento. Me lo ofrece el fabricante. Como podéis ver en pantalla se ven seguidas. No tengo que andar haciendo una investigación, pero en el caso de Apple, saber la capacidad es muy fácil. ¿Pero qué tecnología utilizan? Me voy a la página web y sí, preciosa, el diseño hay que felicitarles, son buenísimos en el diseño. Me hablan de procesador, de la CPU de 8 núcleos, de la potencia de la GPU, el aprendizaje automático. Me hablan del sistema operativo, muy bien, las aplicaciones y de la autonomía de la batería. Y aquí llego por fin a la unidad de almacenamiento. Y fijaros el dato que me da. Almacenamiento SSD. Hasta 2 TB de almacenamiento SSD, hasta 3,3 GB de lectura por segundo. Claro, al ver esto, al ver este dato, yo deduzco que las prestaciones son similares a una unidad NVMe. Pero tanto cuesta poner si es SATA, si es NVMe o qué es, qué tipo de unidad es, para que yo no tenga que ir haciéndome cruces. Digo yo, un dato. Y alguno estará pensando, no hombre, eso es porque en la nota al pie número 15 que viene aquí te lo explica. Pues si me voy a la nota al pie número 15, que por cierto, vaya cantidad de notas al pie que requiere esto, lo único que me explica es que 1 TB es igual a 1 billón de bytes. Eso es lo que me dice, pero no me dice qué tipo de tecnología tiene. Y alguno estará pensando, no, es que eso está en especificaciones. Haz clic ahí. Hago clic en especificaciones. Me sale otra vez el precio, me sale la pantalla, me sale el chip, me sale la memoria y me voy a la capacidad y otra vez, sí, aparece la capacidad, que es SSD, pero no me dice qué tipo de tecnología tiene, si es SATA o si es NVMe o qué es. Y volviendo a esta parte de la web de la descripción, aquí me dice hasta 2 TB y hasta 3,3 GB por segundo. Pero la diferencia entre este y el de 256 es solamente la capacidad o también afecta a la velocidad. ¿No se puede dar ese dato o al menos decir qué tipo de tecnología es? En fin, es una reflexión que ahí dejo. Y ahora vamos con la pantalla, que yo creo que es uno de los puntos donde más dudas he tenido. ¿Por qué? Bueno, el MacBook Pro de 13 lógicamente monta una pantalla con 13 pulgadas, 13,3 de diagonal, y el MSI Katana que yo he elegido monta una con una pantalla de 15,6. He cogido el MacBook Pro de 13 porque era el más básico y queríamos ver qué es lo que se puede comprar uno con lo que cuesta el MacBook Pro más básico, ¿vale? Entonces esto no lo he tenido en cuenta. Lo que sí que he tenido en cuenta es la resolución. En la resolución, por ejemplo, 2560 x 1600 contra el Full HD que monta este MSI Katana, de 1920 x 1080, descaradísimamente en resolución gana Apple. Pero luego tenemos el tema de la frecuencia de refresco, que a mí personalmente no me afecta demasiado, pero a la gente que le gusta el tema de jugar, pues igual sí que quiere tener un poquito más de fluidez, igual quiere tener 144 Hz. Esto es un puntazo que trae el MSI Katana, pero que no trae el MacBook. De hecho, nuevamente, si queremos ver esto, tenemos que investigar un poquito. ¿Cuál es el dato para el MacBook Pro? Pues si volvemos a su página web y nos vamos a especificaciones, veremos que en la pantalla nos muestra el tamaño, la resolución y resoluciones adaptadas compatibles. La cantidad de brillo, esto está muy bien, pero ¿cuál es la frecuencia de refresco de esta pantalla? ¿La veis por algún lado? Pues aquí está la cosa. Por cierto, en las resoluciones adaptadas compatibles no está Full HD. Si os dais cuenta aquí, no sale 1920 x 1080. Tener en cuenta esto también. Si sigo investigando un poco, porque yo para rendirme soy difícil, sigo buscando, me vengo por aquí y en compatibilidad de vídeo, fijaros que aquí me da un dato y me dice que podríamos conectarlo a un monitor externo hasta una resolución de 6K a 60 Hz. Y es el único dato que encuentro en la página sobre la frecuencia de refresco de esa pantalla. De hecho, si a la desesperada hago un control F en la página y le doy a buscar hercios, me va a salir el dato que he visto antes, la frecuencia de la alimentación, ¿vale? Aquí me dice la tensión y la frecuencia que debe tener, y a continuación ya solo me aparecen las notas al pie, datos referentes a los núcleos del procesador. Así pues, por resolución gana descaradamente el Apple, por frecuencia de refresco
sospecho que va a ganar el MSI Katana con sus 144 Hz. Otro punto polémico es el siguiente. El MacBook Pro de 13 pulgadas viene con dos puertos Thunderbolt USB 4 y en su página web podéis ver las compatibilidades que presentan. Además incluyen un puerto para auriculares. Por otro lado tenemos el MSI Katana, que tiene el puerto auriculares, tiene 3 puertos USB, tiene un puerto USB-C y tiene un puerto HDMI, además de un puerto RJ45 para Ethernet, para conectar internet por cable. Entonces, ¿aquí cuál gana? Pues depende, la verdad es que depende. Si tú quieres tener muchos puertos variaditos con salida fácil HDMI con USB, yo me quedaba con el MSI Katana. Si tú eres de los que prefiere tener pocos pero Thunderbolt porque luego le vas a poner un adaptador y ahí ya tienes todos los puertos, o porque eres más minimalista y te mola ese rollo, pocos puertos pero con una tasa de transferencia muy alta, pues entonces tal vez el MacBook sea tu opción. Yo en este caso me gusta más el MSI Katana, pero entiendo que habrá gente que valore positivamente más el MacBook Pro. Por este motivo le doy un punto a cada uno. Ahora llegamos al tema de las dimensiones y claro, ¿cómo se comparan dos ordenadores de distinto tamaño? Pues bueno, aquí os he puesto las medidas que tiene el MacBook Pro y lo que pesa 1,4 kilos, que está muy bien, y después os he puesto las medidas y el peso del MSI Katana. Es lógico que pese más porque es más grande, pesa 2,3 kilos y aquí os he puesto las dimensiones que tiene. ¿Y cómo juzgamos aquí quién gana? Para mí este es uno de los aspectos menos importantes, si os digo la verdad, porque a mí que pese un poquito más o un poquito menos me da igual. Pero claro, si tuviéramos que comparar, tendríamos que ver la densidad, es decir, lo que pesan en función de lo que ocupan. Y como en este canal nos da por calcular cosas absurdas un poquito, os digo, voy a calcular, a ver por curiosidad, qué ordenador presenta mayor densidad. Y he decidido poneros los cálculos aquí. Fijaros. Lo primero que hacemos es calcular el volumen para el MacBook Pro, donde haría más o menos 1031 centímetros cúbicos, y después la densidad y la masa, lo que pesa en función de lo que ocupa. Y nos sale una densidad de 1,36 gramos por centímetro cúbico. Hemos hecho exactamente lo mismo para el MSI Katana, y fijaros el dato que nos ha dado, 0,97 gramos por centímetro cúbico. Con lo cual, si hablamos de densidad, el MSI tiene una densidad más baja, es decir, pesa menos para cada centímetro cúbico que ocupa. Llegados a este punto, es posible que alguien diga, hombre Ricardo, esto no es justo porque un ordenador de 13 pulgadas tiene que tener ciertos componentes igualmente que uno de 15 y entonces el peso no es proporcional por el tamaño. Voy a comprobarlo también para el MacBook Pro de 16 pulgadas, a ver qué pasa. Y me sale una densidad de 1,45 gramos por cada centímetro cúbico que ocupa ese MacBook Pro, que nuevamente sigue siendo más que el casi 1 gramo por centímetro cúbico que pesa el MSI Katana. Esto quiere decir que el MacBook Pro es más compacto, es capaz de meter el mismo peso en menos volumen, así pues el ordenador ocupará menos espacio, por lo tanto le voy a dar el punto en esta ocasión al MacBook Pro. Antes de llegar a la conclusión final y de decantarse por un sistema o otro, una opción u otra, otra cosa que os tenéis que plantear es el software. Y en ese caso, para los dos equipos que yo he elegido, gana de calle el MacBook Pro. ¿Por qué? Porque el MacBook Pro viene con su sistema operativo y con sus aplicaciones. Y este MSI Katana que yo he elegido no trae sistema operativo Windows siquiera. Viene con FreeDOS y tú tendrías que instalarle y comprar una licencia de Windows si quieres ponérselo, o de Linux o de lo que tú quieras. Pero bueno, si le vas a poner Windows, tendrías que añadir a este precio una licencia. Sabéis que hay muchas páginas donde podéis comprar licencias de Windows por 13 euros, 15, 18, lo que sea. Pero aún así, el MacBook Pro trae muchas más aplicaciones, no solamente el sistema operativo. Yo en software, en este caso, a igualdad de precio, le doy el punto descaradamente al MacBook. Otra cosa que podéis tener en cuenta es el diseño. Si os gusta más uno, si os gusta más otro. A mí, por ejemplo, aquí en este caso también lo tengo clarísimo. El MacBook en diseño me parece precioso. Me gusta muchísimo más que el MSI Katana. Pero bueno, entre diseño y potencia del procesador también lo tengo claro. Me quedo con la potencia del procesador. Pero esto ya va muy a gustos. Esto ya es una cuestión muy personal. Otra cosa que yo creo que mucha gente no valora a veces a la hora de elegir un ordenador es el tema del ruido que hace. Yo, por ejemplo, que estoy grabando este vídeo, tengo un portátil ahora mismo encima de la mesa y estoy grabando y más o menos puedo grabar. A lo mejor si tú tienes un estudio de grabación, por ejemplo, poder tener un MacBook en la mesa y poder estar grabando voces sin ningún tipo de aislamiento acústico también puede ser un puntazo. Son cosas que tienes que valorar. En la página web, tanto de un fabricante como del otro, podréis observar más cosas, que si la iluminación del teclado, que si el brillo de la pantalla, que si el touchpad, que si es más sensible, que si es menos, en fin. Yo en este vídeo he intentado centrarme en lo que es el rendimiento. Si os estáis preguntando con cuál me quedaría, pues descaradamente me quedaría con el MSI Katana, porque en rendimiento
considero que le saca muchísima ventaja al MacBook Pro de 13 pulgadas. Ahora, os repito lo que os decía al principio, comparación justa solamente si tenemos en cuenta el dinero y el rendimiento. No se trata de si Apple hace las cosas bien, si Intel hace las cosas mejor. No. ¿Qué puedo comprar hoy en día con los 1.449 euros que cuesta el Apple si en vez de comprarme un MacBook Pro de 13 pulgadas me compro otro ordenador? Ese era el objetivo de este vídeo. En fin, pues eso es todo. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad y si es así, suscribiros al canal porque voy a subir muchos más vídeos como este. ¡Hasta la próxima! Gracias por llegar hasta el final.